Ok, ahora sí, ya está grabando. Ahora una pregunta, ¿para cuándo tenemos la entrega de la tarea de concreto? ¿Recuerdan eso? ¿Para cuándo tenemos la tarea de la entrega de concreto? Para el jueves Para 18. el miércoles y jueves de la semana que viene. Ok, miércoles es la de acero y jueves debe ser la de concreto. Jueves, la de concreto. Sí, así es. Sí. Ok, jueves la de concreto. Muy bien, ok, y miércoles la de acero. Ok, entonces eso nos da tiempo para hacer varias aclaraciones hoy sobre la losa continua de la tarea. Quiero que quede claro varios aspectos que me han estado preguntando varios muchachos. Entonces, quiero hacer la aclaración directamente aquí. Ok, pero eso lo voy a hacer en la segunda parte de esta sesión. Primero, vamos a seguir con la clase de concreto de ayer. ¿Va? Con la clase de concreto de ayer. Entonces, voy a mostrar la presentación nuevamente. Voy a mostrar la presentación nuevamente. Sus columnas sometidas a carga axial. Y me voy a ir a la diapositiva donde está, las ecuaciones de diseño. A ver, todos deben estar viendo esa diapositiva de la presentación en PowerPoint. ¿La miran? Sí, Sí. se ve. Ok. Entonces, voy a comenzar con esta clase, ¿verdad? Y después, en la segunda sesión de clase, voy a contestar preguntas y voy a realizar aclaraciones también sobre la tarea de concreto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, regreso entonces a esta diapositiva y recapitulemos entonces que la resistencia nominal de una columna corta sometida a compresión se calcula con esta fórmula 22422, ¿ah? P sub 0, esta es la resistencia nominal de una columna sometida a compresión, P sub 0. Luego, un P sub n máximo, que es la resistencia axial máxima o resistencia nominal máxima. Y luego se calcula una resistencia de diseño de la columna. ¿Ok? Una resistencia de diseño que se calcula ya sea con esta fórmula, si es para columnas sunchadas, o con esta fórmula, si es para columnas con estribos cerrados. Recuerden que una columna con estribo cerrado es una columna cuadrada o rectangular cuyos estribos son cerrados. Incluso puede ser una columna circular, muchachos. Puede ser una columna circular, pero con estribos cerrados. Si eso es así, entonces calza dentro de la definición de una columna con estribo. ¿Ok? Recuerden que habíamos dicho que una columna sunchada es solamente para aquellas columnas que tienen el estribo en espiral, nada más. Ok. Entonces hoy lo que vamos a hacer es adaptar estas ecuaciones de diseño para que estén listas para introducir datos y directamente encontremos lo que andamos buscando en una columna, que son el área de la sección transversal, es decir, el área bruta de la columna, A sub G. Ese es un dato que necesitamos, A sub G. Y también necesitamos AST. ¿Okay? Entonces, si uno trabaja con estas fórmulas, son un poco engorrosas, esta fórmula muy laboriosa de estar calculando el AG. Entonces, es conveniente hacer una adaptación de esta fórmula de manera que estén listas para ser utilizadas en diseño. Okay. Entonces, voy a mostrar esto. Voy a mostrar un PDF que está manual y voy a mostrar cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ecuaciones de diseño para columnas sometidas a carga axial. Entonces, recordar que la resistencia nominal de una columna corta es esta, ya sabemos, ¿verdad? P sub 0. Y luego hacemos uso de coeficientes 0.80 para columnas con estribo y 0.85 para columnas con estribo en espiral. En realidad, ¿qué son este 0.80 y este 0.85? Son coeficientes que toman en cuenta cierta excentricidad en la columna. A ver, porque no es cierto que una columna sometida a carga axial es una columna en la cual la carga está colocada exactamente en el centroide de la columna. No es cierto.
¿verdad? Toda columna, es muy difícil encontrar en la práctica una columna que esté cargada exactamente con una carga en el propio centroide de la sección transversal. Siempre existe cierta excentricidad. ¿Okay? Entonces, aunque sea columna cargada axialmente, siempre presenta cierta excentricidad. Entonces, el ACI lo que hace es capturar esa pequeña excentricidad a través de este coeficiente 0.80 o 0.85 que le voy a llamar K para estos propósitos prácticos, 0.80 y 0.85. Es decir, me regreso entonces a la diapositiva y en la diapositiva anterior, a ver, miren, este 0.80 y este 0.85 en realidad son coeficientes que capturan cierta excentricidad en la columna cargada axialmente. ¿Eh? Cierta excentricidad en la columna cargada axialmente. Observen que si hay una excentricidad, uno diría, si hay una excentricidad, inmediatamente hay un momento flexionante, ¿verdad? Porque es P por la excentricidad, eso es el momento flexionante. Pero aquí estamos suponiendo que la excentricidad en esta columna cargada axialmente es pequeña y esa excentricidad se captura con este par de coeficientes. 0.80 si la columna tiene estribo cerrado o 0.85 si la columna es hunchada. ¿Ok? Entonces, ese par de coeficientes son estos. En la práctica las columnas presentan excentricidad. ¿Ah? Y lo que se toma en cuenta mediante el coeficiente K. Le estoy llamando K a ese coeficiente 0.80, 0.85. Entonces, resulta pues que la resistencia nominal, la resistencia axial máxima, PN máximo, es K por P sub 0. ¿Verdad? K por P sub 0. Este K, cualquiera de estos K, por el P sub 0. Ahí está. Y luego la resistencia de diseño es phi por P sub n, es decir, phi multiplicado por K por P sub 0. Y este phi ya sabemos que es 0.65 para columnas con estribo cerrado o 0.75 para columnas con estribos en espiral. Ok. Entonces, resulta pues que esta ecuación 3 la puedo escribir de esta manera. Miren, phi por K multiplicada por P sub 0, que es el corchete que ya conocemos, ¿verdad? Todo este corchete es la resistencia nominal P sub 0. Ok. Entonces, voy a introducir en esta ecuación 4, voy a introducir la cuantía bruta de la columna, ρ sub G. ¿No? Y la cuantía bruta de la columna es el área de acero longitudinal entre el área bruta de la columna. ¿Ok? Eso es ρ G, o sea, la cuantía de acero de la columna es el área de acero longitudinal entre el área bruta de la columna. Voy a introducir esto aquí en la ecuación 4. ¿Ok? Antes de eso, voy a desarrollar la ecuación 4 y voy a decir phi sub k multiplica todo este corchete. Entonces, phi sub k multiplicado por, a su vez, esto está multiplicando al paréntesis. Estoy desarrollando esa multiplicación. Y luego phi sub k, corchete, 0.85 F'(C) por AG. Voy a tomar factor común AST, factor común de FY menos 0.85 de F'(C). ¿Ok? Luego, voy a introducir entonces, voy a introducir la cuantía. ¿Cómo introduzco la cuantía? En AST. Entonces, aquí, si despejo AST de aquí, AST es la cuantía multiplicada por el área bruta. Cuantía por el área bruta. Y entonces, eso lo estoy introduciendo aquí, miren, más AST, y en vez de AST, estoy utilizando cuantía multiplicada por el área bruta, por este paréntesis. Ahí está. Porque recuerden que lo que ando buscando es despejar el área bruta. Entonces, el área bruta aquí ya lo puedo sacar de factor común, AG, y lo despejo. El área bruta de la columna resulta ser P sub U entre phi por K multiplicado por este corchete. Y ahí está introducido ya la cuantía de acero de la columna. Observa, entonces es simplemente que agarré la ecuación y la fui trabajando algebraicamente hasta despejar el área bruta de la columna. Ahora sí, esta ecuación 5 está preparada para introducir datos, nada más. ¿Ok? Está preparada para introducir datos.
¿Se fijan? Entonces es un simple cálculo algebraico todo lo que hice aquí. Introduciendo, en vez de AST, introduje ρ multiplicado por el área bruta. ¿Ok? Ok. Entonces ahí está esa fórmula. Y esta fórmula nos permite calcular el área bruta, conociendo qué parámetros. Conociendo la carga axial requerida, P sub U, conociendo phi, conociendo K, que son conocidos, ¿verdad? Porque cuando uno está diseñando una columna, uno está diseñando una columna, digamos, cuadrada y con estribo cerrado. Entonces conozco cuánto es K y cuánto es phi también. Y además, F'C lo conozco, Fy lo conozco, y lo único que tengo que suponer, ojo, es la cuantía de acero de la columna. ¿Ah? La cuantía de acero de la columna, ρg, es lo que debo suponer, porque el resto de los parámetros ya es conocido previamente. Ya es conocido previamente. ¿Ok? Entonces aquí tengo una nota, la ecuación 5 se usa para encontrar el área bruta de una columna, conociendo estos parámetros y suponiendo una cuantía de refuerzo. A ver, ayer hablábamos que esa cuantía de refuerzo tiene que estar entre qué porcentajes. Decíamos, el ACI acepta que la columna tenga un ρ mínimo de 1% y un ρ máximo de 8%. ¿Ok? Eso lo dije en, a ver, voy a recordar eso que dije. Aquí está. La cuantía de refuerzo longitudinal en columna debe estar entre mínimo 1% y máximo 8%. Es el criterio de diseño 1 de la presentación de ayer. Ok, entonces con base en eso, entre 1 y 8%, ¿verdad? Pero también dije otra observación práctica, y es que una cuantía máxima del 8% es una cuantía demasiado grande, este 8%. ¿Ok? Entonces, las cuantías recomendadas, ¿cuáles son? Entre 1.5 y 3% para propósitos prácticos. Es más, podría aumentarse esto hasta 3.5%. ¿No? ¿Ok? Entre 1.5 y 3 o 1.5 y 3.5%. ¿Qué dice la presentación? La presentación dice, para propósitos prácticos, utilizar ρ entre 1.5 y 3%. ¿Ok? Ese es un criterio, podría ser hasta 3.5%. Pero ya arriba de 4%, muchachos, arriba de 4%, ya vamos con peligrando de que haya hacinamiento de varillas y por tanto presencia de ratoneras en la columna. ¿Okay? Muy bien. Entonces también 3.5 es común. Los valores de phi y k dependen de que si la columna tiene estribo cerrado o estribo en espiral. Y esta nota, importante esta nota, mire, entre mayor sea el ρg escogido, menor es el tamaño de la columna. ¿Será cierto eso? A ver. Entre mayor sea el ρ escogido, menor es el tamaño de la columna. Este ρ es la cuantía de refuerzo de la columna. Veamos si eso es cierto. Entre mayor sea el ρ, dice menor es el tamaño de la columna. ¿Cómo sé eso? Fácilmente verlo en esta fórmula. Recuerden que el ρ está en el denominador. Entonces, entre mayor sea la cuantía de refuerzo de la columna, entre mayor sea el denominador, entre mayor sea el denominador, menor es todo el quebrado. ¿Ok? Menor es todo el quebrado. Por tanto, si supongan que un ingeniero escogió 2.5% para ρ y otro ingeniero escogió 3% para ρ. Entonces, el ingeniero que escogió 3% va a obtener un área bruta menor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mira eso? Eso matemáticamente, ¿verdad? Entre mayor sea el denominador, menor es el quebrado, por tanto, menor es el área bruta. Pero ¿cómo lo miro eso en términos prácticos? Veamos. Si yo aumento el área de acero de la columna, aumento el área de acero de la columna, significa que la columna necesita una menor área para resistir la carga axial. ¿No? Entre mayor sea el tamaño, entre mayor sea el área de acero, entre mayor sea el área de acero y por tanto mayor sea el ρ, entonces menor es el tamaño de la columna. Lo contrario también es cierto. Si disminuyo
la cuantía de acero. Si disminuyo la cuantía de acero, entonces lo que va a suceder es que el tamaño de la columna me va a dar más grande. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos esos conceptos, pues, están en este PDF manual, que no lo he colocado en la carpeta, no lo he colocado todavía, lo voy a colocar más tarde. Okay. Entonces, con esos conceptos, entonces pasemos a realizar un cálculo. A ver, preguntas hasta ahí antes de irme a hacer el ejercicio, muchachos. Preguntas hasta ahí. A ver, ¿qué preguntas tienen ahí, muchachos? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ok, entonces con eso pues podemos pasar a trabajar el ejercicio. Voy a ir a buscar ese ejercicio. Un momento, solamente tengo que ir a buscar por dónde tengo ese ejercicio. Un momento. Ok, aquí está. Aquí está. ¿Están viendo un ejercicio? ¿Están viendo un ejercicio? Sí. Dice aquí ejercicio número 1, un ejercicio manual, una columna corta con estribo cerrado. Eso es lo que vamos a diseñar. Esto se lo voy a colocar también más tarde. Entonces, ¿cuáles son los datos? El ejercicio es un ejercicio de diseño de columna. A ver, cuando uno está diseñando una columna, ¿cuáles son los parámetros que uno busca? Uno busca el tamaño de la columna, el diámetro del acero, la separación entre estribos y un detalle de armado. Un detalle de armado es lo que uno busca. Entonces, vamos a suponer, pues, una carga muerta de 150 kip, una carga viva de 80 kip, un F'C de 4000 PSI, un a 0 grado 60, y vamos a suponer, ojo aquí, esta es la primera suposición de diseño que hace un ingeniero. El ingeniero está suponiendo en este caso, que el RO de la columna, es decir, la cuantía de acero, la está suponiendo en 3.5%. ¿Ok? Entonces, observen que para propósitos prácticos está utilizando una cuantía razonablemente adecuada que no le vaya a producir ratoneras en el concreto. ¿Ok? Ok, entonces 3.5. ¿Por qué supuso 3.5? Puede suponer 2%, muchachos. Puede suponer 3%. Puede suponer 3.5%. Cada supuesto va a tener un impacto en el tamaño de la columna. Entre mayor sea el RO, anoten por ahí, entre mayor sea la cuantía de refuerzo, menor es el tamaño de la columna. ¿Ok? Muy bien, estamos suponiendo a este ejercicio 3.5. Entonces veamos cuáles son los pasos. Calculemos la carga axial requerida primero, 1.2 de la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Eso me da 308 kip. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la columna? Observen, estoy utilizando esta fórmula, que es la que ya deduje en minutos antes. ¿Verdad? Voy a recordarla, esa columna, esa fórmula. Y habíamos dicho que esa fórmula, ¿cuál era esa fórmula? La que ya habíamos deducido. Aquí está.
¿Están viendo esto, muchachos? A ver. ¿Están viendo el PDF? Sí, se ve, se Sí, ve. profesor. Aquí está. Esta es la fórmula que estoy utilizando entonces, que ya está preparada previamente para solo introducirles datos. ¿Ok? Para solo introducirles datos. Ok. Entonces, ok, ¿están viendo eso pues? Regreso al ejercicio. ¿Lo están viendo el ejercicio? Sí, se ve, se ve. Ok, entonces aquí está. El área bruta, solamente voy a introducir datos, el P sub U, que es 308, este 308 que acabo de calcular, entre phi, punto 65. ¿De dónde estoy tomando este phi? De punto 65. Estoy suponiendo que es una columna rectangular, y con estribo cerrado. El phi es 0.65. Y este K, que es el coeficiente de excentricidad, recuerden, como es una columna con estribo cerrado, este K es 0.80 multiplicado por los datos en este corchete. 0.85 por F'C más la cuantía que estoy suponiendo. Esa cuantía que estoy suponiendo es 3.5%. Miren cómo se introduce 0.035. O sea, si esto es 3.5%, simplemente se divide entre 100 y ahí está 0.035. Si el RO supuesto hubiese sido 3%, entonces introduzco 0.03, ¿ok? Por el esfuerzo de fluencia del acero, 60, menos 0.85 por 4. Introduzco datos en esta fórmula y obtengo 110.07 pulgadas cuadradas. Entonces, ese es el área requerida para la columna, 110.07 pulgadas cuadradas. Y de ahí yo digo, entonces, si yo extraigo raíz cuadrada de 110.07, obtengo algo como 10 y pico. Es decir, voy a probar entonces una columna cuadrada de 11 por 11 pulgadas. 11 por 11 significa 28 por 28. Miren, ¿de dónde extraje este 11? Simplemente, si este es el área total de la columna, área bruta de la columna, entonces supongo una columna cuadrada, y entonces raíz cuadrada de 110.07, eso me da aproximadamente 11 pulgadas. Entonces voy a probar una columna de 11 por 11, que tiene un área bruta de 121 pulgadas cuadradas, que es mayor que lo mínimo que requiero según esta fórmula, 110.07. Y ahí está el tamaño de la columna. ¿Ah? Una columna de 11 por 11 pulgadas o 28 por 28 centímetros. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. ¿Existe alguna forma de saber si no te excediste con ese cálculo que acabas de hacer? Por lo Que si menos, no, sí, por lo menos uno podría suponer de 30 por 30 directamente, pues lo que se ve normalmente, y saber que no te sobrepasaste de... del tamaño. Ajá, No, no, porque es lo que te dé esta columna. Kevin es usted, ¿verdad? sí, Ok, es lo que le dé el cálculo en esta columna. Ese es el área bruta después de haber supuesto la cuantía de refuerzo en la columna. Ok, entonces no hay ahí una manera de saber si el tamaño es o no el que uno quisiera. Simplemente, si uno mira que 11 por 11 es una columna muy pequeña, ¿qué hago entonces, Kevin? A ver, según lo que dije con el RO. Si yo quiero aumentar el tamaño de esta columna, sería disminuir el valor de RO. sería disminuir el valor de RO, correcto, porque eso actúan en dirección contraria, ¿verdad? El RO y el área bruta actúan en dirección contraria. Si el RO lo aumento, entonces el área de la columna la disminuyo. Si el RO lo disminuyo, entonces el área de la columna aumenta. ¿Ok? Eso es importante. Okay. Muy bien. Entonces ahora, ¿ya me están viendo, muchachos? Se mira el ejercicio. Ok, ok. Entonces ahí está pues
Ahora, el siguiente paso, una vez calculada el área bruta de la columna, entonces, y el tamaño de la columna, una columna de 11 por 11, el siguiente paso es calcular el área de acero longitudinal, AST. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar esta misma fórmula, miren, esta fórmula de la resistencia de diseño igual a todo esto, y ahí voy a despejar simplemente AST, porque recuerden que ya conozco a G, entonces todo es conocido excepto AST, y lo despejo AST. Ese AST es 3.20 pulgadas cuadradas. ¿Ah? Despejado AST de aquí, 3.20 pulgadas cuadradas. Observen algo importante. Alguien podría decir, ¿por qué utilizamos esta fórmula en vez de haber utilizado, esta que está aquí? En vez de haber utilizado esta, o esta, más bien, esta. Observen, este RON lo supuse en 3.5%. El área bruta la acabo de conocer. Entonces, ¿se puede calcular el área de acero con esta fórmula? ¿Se puede hacer eso? Calcular el área de acero con esta fórmula. Rho multiplicado por AG. Si AG ya lo conozco y Rho G ya lo conozco, ¿se puede calcular con AST? La respuesta es no. No por... ¿Por qué no? A ver. Supongo que porque no he revisado todavía el supuesto que acabo de hacer. Ok, está bien. Entonces, no se puede utilizar esta fórmula porque, recuerden, utilizar esta fórmula significa que el AG está asociado directamente a Rho G, ¿verdad? Y lo que hice en el ejercicio, observen lo que hice en el ejercicio, es que AG me dio 110,07, y supuse una columna de 11 por 11, pero 11 por 11 es 121, no es 110,07. ¿Ah? Ok, entonces, como no es exactamente 110,07, sino que es mayor, entonces no puedo hacer un simple despeje. Entonces, no puedo hacer un simple despeje de la fórmula. ¿Ok? Entonces, tengo que utilizar esta ecuación y de ahí despejar AST, y eso resulta en 3.20 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Ahí está. Ese es el área de acero longitudinal que le debo proveer a la columna. Entonces, ahora hago mi propuesta, pues, ¿cuántas varillas? 3.20 pulgadas cuadradas. Para eso, entonces, voy a ir a las tablas del McCormack. Voy a ir a las tablas del McCormack y me voy a ir a la parte final, a las tablas que ya conocemos. Y hay una en especial que nos va a ser bien útil para esto. Ya conocemos cuál es esa fórmula. A ver, veamos. Es la tabla A4. Tabla A4 del McCormack, que es una guía de diseño sobre el área de varillas. Y entonces, están viendo, ¿verdad? En la tabla del McCormack. Sí, se ve. Ok, entonces necesito proveer 3.20 pulgadas cuadradas. ¿Cómo proveo 3.20 pulgadas cuadradas? Bueno, lo puedo hacer, veamos por ejemplo, aquí está el número de varillas. Pueden ser 6 varillas número 7. ¿Ok? 6 varillas número 7 que proveen 3.61 pulgadas cuadradas. Eso es mayor que 3.20 que me acaba de dar la fórmula. Esa es una alternativa. Otra alternativa, ¿qué puede ser? A ver, otra alternativa es que yo utilice 8 varillas número 6, ¿ok? 8 varillas de 3/4 de pulgada. Eso me da 3.53 pulgadas cuadradas, que es mayor que el 3.20 que necesito. ¿Okay? Entonces, hay diversas alternativas. Aquí la recomendación, muchachos, es utilizar un número par de varillas en toda columna, un número par de varillas. Porque supongan que yo digo, voy a utilizar 7 varillas. A ver, ¿qué puede ser? 5 varillas número 8. 5 varillas número 8, 3.93 pulgadas cuadradas. Ok, pero en este 5 tengo para colocar 4 y me queda una que es non, que no va a tener una varilla compañera de esa varilla. Entonces, no escojamos números impares de varilla, sino escoger siempre varillas que sean en cantidad par.
Entonces puedo proveer 6 varillas número 7 o puedo proveer 8 varillas número 6. ¿Ok? Ok, entonces vamos a irnos con esta opción de 6 varillas número 7 y sigamos viendo 6 varillas número 7, sigamos viendo el cálculo. Aquí está, 6 varillas número 7 proveen 3.61 pulgadas cuadradas y eso es mayor que 3. Aquí está malo, ¿ves? ¿De dónde salió este 258? Está malo esto. 3.61 pulgadas cuadradas es mayor que 3.20 pulgadas cuadradas, que es lo que se requiere. ¿Ok? Aquí está malo esto. ¿Se fijan ahí, verdad? Está malo eso. Mayor que 3.20. Ok, 320. 361 es mayor que 320. Ahí está. 6 varillas número 7. Número par de varillas. Muy bien. Entonces ahora me voy a el estribo. El estribo es varilla de 3/8. Y el criterio de separación centro a centro de varillas me dice, ¿por qué número 3? Porque la varilla longitudinal que acabo de escoger es menor que el número 10. Al ser menor que el número 10, entonces la varilla de estribo tiene que ser número 3. ¿Y a qué separación centro a centro? Bueno, 48 veces el diámetro del estribo o 16 veces el diámetro de la varilla longitudinal o algo que salió cortado aquí que dice la menor dimensión lateral. Recuerden que eso lo dijimos en la presentación de ayer. Lo vamos a recordar en la presentación de ayer. ¿A dónde está eso? En la presentación de ayer. Aquí está. Mira, ¿se mira eso? El número 5, el espaciamiento máximo centro a centro. Dice, el espaciamiento máximo centro a centro entre estribos debe ser valor menor entre 16 veces el diámetro de la varilla longitudinal. ¿Ok? Observen algo importante en este número 5. Hice una corrección. En la diapositiva de ayer decía el espaciamiento mínimo, decía la diapositiva de ayer. El espaciamiento mínimo centro a centro entre estribos. Estoy leyendo el número 5. Ayer había un error. Decía el espaciamiento mínimo centro a centro entre estribos. No, debe ser el espaciamiento, espérenme un momento. Sí, el espaciamiento máximo, está correcto. En la diapositiva de ayer yo puse espaciamiento mínimo, debe ser máximo. El espaciamiento máximo centro a centro entre estribos debe ser el valor menor entre 16 veces el diámetro de la varilla longitudinal, 48 veces el diámetro de la varilla de estribo y la menor dimensión de la columna. ¿Okay? Entonces, basados en eso, entonces calculo los 3 criterios y cuál es la menor dimensión lateral. La menor dimensión de las 3, ¿cuál es? 11 pulgadas. Entonces, ese es lo que rige. ¿Ok? 11 pulgadas. Entonces, significa que la separación máxima entre estribos, centro a centro, debe ser 11 pulgadas. Usar estribo número 3 a cada 11 centro a centro como máximo. Bien, ahí ya está corregido bien. Entonces voy a volver a poner esa presentación con esa corrección. A ver, muchachos, ¿entendieron eso? ¿Qué dije? Sí, se entendió, se entendió. Ok, entonces tomo el menor de estos tres, que es el que rige, y esa sería la separación máxima, centro a centro, entre estribos. Después, si ese es máximo, entonces el ingeniero puede disminuirla todavía. ¿Ok? Entonces, esto lo que me dice es que usar estribo a cada 11 pulgadas, pero eso es demasiado, a cada 11 pulgadas. Yo puedo disminuir eso porque este 11 es máximo. ¿Okay? En la presentación de ayer decía mínimo y eso es un error. Ya lo compuse y voy a volver a poner esa presentación en unos momentos. Ok. Luego hago chequeo de cuantía de acero, ya lo real, 3.61, que es el área que escogí, entre el área bruta de la columna y resulta que la cuantía que estamos utilizando real es 2.98%. ¿Ok? Y ese 2.98, observen, está siempre entre el 1 y el 8% que especifica el ACI. ¿Ok? Estoy utilizando 6 varillas y eso es mayor que el número, que 4 varillas, que es lo mínimo.
Está correcto. Y aquí está finalmente, pues, cuál sería el croquis de armado de la columna. Aquí está, 11 por 11, 6 varillas número 7. Observen, 2 varillas, 1, 2, 3, 4 varillas esquineras que están soportadas lateralmente y esta varilla y esta otra varilla. Si hubiera escogido 8 varillas, entonces hubiera puesto una aquí y otra aquí, ¿verdad? Pero escogí 6. Y luego reviso la separación libre mínima entre varillas, según la sección 25.2.3 de la ACI 318.14 o de la ACI 318.19. ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué otra cosa uno chequea, muchachos? Fíjense que ayer dije que la distancia libre entre varillas que está soportada lateralmente y una que no está soportada lateralmente no debe exceder 6 pulgadas. Esto claramente se mira que no excede 6 pulgadas, por tanto está correcto, ¿ok? No hay necesidad de colocar otra o un cross tie, recuerden un cross tie, un gancho suplementario. Ok, entonces ahí con eso